Bien, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, muchas gracias por el tiempo que se dan, por conectarse a esta instancia de formación que con tanto cariño, ¿cierto? Y con mucha alegría hemos eh, preparado en torno a los 700 años del aniversario de la canonización de Santo Tomás de Aquino. Es para nosotros, la Universidad Santo Tomás, y para ICUSTA, un gusto poder compartir con ustedes esta instancia de diálogo, de formación en torno al pensamiento de Santo Tomás y, ¿cierto?, lo que nos motiva, lo que nos convoca a la gran mayoría de las personas que estamos compartiendo esta instancia, que es la educación. Para comenzar esta actividad, este conversatorio, queremos dejar con ustedes, ¿cierto?, a nuestro vicerrector académico de investigación y posgrado, al señor Sebastián Rodríguez, que nos quiere saludar esta mañana. Sebastián, te escuchamos con atención. Hola, muchas gracias, Cristian. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Darles desde la Universidad Santo Tomás una cordial bienvenida a este conversatorio de Santo Tomás de Aquino y la educación a los 700 años de su canonización. Esperamos, y esa es un poco la idea de esta actividad, es tener una instancia donde podamos conocer más a este santo en una fecha que obviamente es muy importante en lo que fue su vida, y que inspira de alguna forma, no solo a través de su figura, también a través de su pensamiento, a muchas instituciones universitarias en el mundo y por de pronto a nuestra propia universidad y a todas las universidades que componen nuestra red ICUSTA. Así que un saludo también especial a todos quienes nos acompañan desde dichas universidades. Lo que esperamos es que esto sea un espacio de reflexión, de aprendizaje sobre el legado de Tomás de Aquino, ¿no? Y esperamos que sea provechoso en ese sentido. Quisiera obviamente también dar un saludo especial y agradecer la presencia al doctor Enrique Martínez, que nos acompaña hoy en este conversatorio. Él es catedrático de la Universidad Bato Oliva y ha impulsado de manera importante en el tiempo el estudio y difusión del pensamiento de Tomás de Aquino a través de revistas, cursos y su participación en distintos y diversos programas académicos. Así que muchas gracias, doctor Martínez, por acompañarnos esta mañana para nosotros acá en esta actividad. La conmemoración de los 700 años de la canonización sin duda es un momento para mirar de nuevo el legado de Tomás de Aquino, y yo diría que en especial en aquellos desafíos que nos ha dejado vinculado al mundo de la educación, que es el mundo en el cual nosotros nos movemos, ¿no es cierto?, y cumplimos un rol en nuestras sociedades. Y preguntarse cuál es el verdadero fin de la educación y qué nos dice Tomás de Aquino al respecto. Y la educación no es solo lograr un determinado conocimiento técnico, disciplinar, en un área determinada, sino que va mucho más allá de eso y tiene que ver con una formación integral de la persona, donde se logre, ¿no es cierto?, no solo ese conocimiento técnico disciplinar, sino que también el poder desarrollar toda la potencialidad de las personas, todas sus capacidades, y con ello poder contribuir al bien común. Así al menos lo buscamos nosotros como Universidad Santo Tomás en Chile a través de nuestro modelo de formación, donde la formación integral y la formación de la persona en sus virtudes, ¿no es cierto?, y en sus potencialidades es uno de los ejes centrales del trabajo que hacemos en el proceso formativo a lo largo de todos nuestros programas de estudio. Pero también Tomás de Aquino nos ilumina respecto al rol del académico, del estudiante en este proceso, y cómo esta relación debe ayudar a la búsqueda del sentido de la vida, en que las preguntas por la trascendencia se van, ¿no es cierto?, de alguna forma tomando un lugar en sí mismas y en su relación con la ciencia, con el conocimiento, con la transmisión y la adquisición también del saber. En fin, yo creo que reflexionar sobre la educación siempre va a ser importante. Hacerlo de la mano de Tomás de Aquino lo hace aún más interesante en instituciones como las nuestras. Así que esperamos que este momento de reflexión, de conversación, sea un impulso para nuestro compromiso con la educación
de nuestros estudiantes en todos los niveles, no solo en el ámbito universitario, sino que en general en toda la educación superior. Así que esperamos que esto sea una buena mañana de mucho aprendizaje, de mucha conversación, ¿cierto?, a la luz de Tomás de Aquino. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras, por tu saludo. Seguimos saludando a todos los que se han ido conectando en este momento, al inicio de nuestro conversatorio, y queremos dejar ahora a nuestro director de proyectos internacionales y director ejecutivo de ICUSTA, Roberto Lafontaine, que también nos quiere saludar esta mañana. Muy buenos días en Chile y Argentina y muy buenas tardes en España. La mayoría de nuestros oyentes y participantes son de Chile, Argentina y España, así que estamos muy primero que nada que hayan participado de este seminario. Dar un caluroso saludo a nuestra directora de formación e identidad, doctora María Esther Gómez, que está ahí tratando de conectarse, ya lo logró, fantástico. Y nuestro gran amigo, doctor Enrique Martínez, de la Universidad Abad Oliva de España. Como director ejecutivo de ICUSTA, quiero hacerle llegar también un cálido saludo del presidente de ICUSTA, doctor Alessandro Mini, y sobre todo apoyar este conversatorio que lo conversamos, valga la redundancia, con Esther hace un tiempo atrás, para mostrar la visión de Santo Tomás en la educación. Esto queremos que sea un puntapié inicial de un congreso de ICUSTA que estamos planificando para el segundo semestre, para los días 14 y 15 de noviembre, en la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, España, pero que será con modalidad presencial y online. Así como decía Sebastián Rodríguez, este año celebramos los 700 años de la canonización de Santo Tomás de Aquino en 1323. ICUSTA también ha querido contribuir a estas celebraciones con la realización de un congreso que analice el rol actual del pensamiento y el legado de Santo Tomás en la universidad. Han habido muchos congresos este año y van a haber otros tantos sobre diferentes temas en el pensamiento y la filosofía de Santo Tomás. ICUSTA ha querido en esta oportunidad ofrecer una plataforma de intercambio de ideas sobre el pensamiento y la aplicación en la vida universitaria de Santo Tomás, tanto para tomistas como para aquellos que no lo sean o que hayan reflexionen sobre el pensamiento de Santo Tomás y su aplicación en humanidades, comunicación, educación, derecho, administración y economía, ingeniería, arquitectura, ciencias de la salud y ciencias de la vida. Queremos hacer un esfuerzo como ICUSTA y creemos que ese es nuestro rol para que esto sea lo más masivo posible. Se hará en español e inglés, pero en el idioma en que puedan hacerlo cada uno de ellos, y posteriormente haremos una publicación con una editorial española. La información la haremos llegar sobre este congreso con las fechas de entrega de postulaciones, trabajos, etc. Solo quiero invitarlos. Dentro de la universidad de la Universidad Santo Tomás en Chile, habrá un comité que elegirá los mejores trabajos para enviarlos al Congreso. Cada universidad de ICUSTA tendrá los métodos de selección que estimen convenientes. Así que solo decirles que esto es para ICUSTA el inicio de la celebración de los 700 años de la canonización de Santo Tomás. Muchas gracias de nuevo al vicerrector académico, muchas gracias a la doctora Gómez y al doctor Martínez por participar en esto y sobre todo por su continuo apoyo
a la labor y a la red ICUSTA. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu saludo. Muchas gracias también por la buena noticia que nos comentas de este gran encuentro que se va a realizar en los próximos meses. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a las personas que nos acompañan en esta mañana y que tanto nuestro vicerrector como Roberto ya las han saludado. Vamos a saludar en primer lugar a quien va a tener la misión de iniciar este conversatorio, a la doctora Esther Gómez de la Universidad Santo Tomás de Chile. Esther es doctora en filosofía, miembro del grupo de los nuevos discípulos de Joseph Ratzinger, académica de la universidad y actualmente directora de la Dirección de Formación e Identidad. Esther, muchas gracias por acompañarnos y te escuchamos con atención. Estupendo, muchísimas gracias, Cristian, por el pase. Muchísimas gracias a Sebastián en nombre de la institución Universidad Santo Tomás de CPIP, por el saludo, por el apoyo, porque esto es muy importante, ¿no? Como institución Santo Tomás, que podamos darnos el lujo, por decirlo así, de iniciar este tiempo de celebración de los 700 años, ¿no? Gracias también a ICUSTA, que en la persona de Roberto también nos acoge y nos promociona, y además qué bueno la noticia que él nos ha compartido, ¿no? El poder seguir profundizando también desde nuestra área, desde nuestras áreas, en el gran aporte de Tomás de Aquino. Agradezco muchísimo también a Enrique Martínez, con el que vamos a tener, espero, no sé si interesante por parte del seguro, pero ojalá muy vivo conversatorio para celebrar los 700 años. Entonces, yo voy a iniciar el proceso de compartir pantalla. Entiendo que esto ya... Me dicen, por favor, me confirman si la ven. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, la idea es que cada uno va a compartir un tiempito de conversa, y el objetivo nuestro es no solo entender qué estamos celebrando, sino también algo acercarnos más a Tomás de Aquino como inspirador nuestro. Por eso me parece a mí que mi misión va a ser más motivadora, y dejar preguntas y dejar tareas, ¿no? Estamos celebrando esos 700 años de su canonización y por eso nos interesa también adentrarnos algo en su vigencia. Si 700 años después de su canonización, no de su muerte, estamos todavía hablando de este gran pensador, es por algo. Si una institución tan grande en Chile como la nuestra y que da inspiración a ICUSTA, que aglutina universidades a lo largo de todo el mundo, siglo XXI, sigue inspirándose en Tomás de Aquino es porque sigue teniendo esta vigencia, pero lo obvio a veces también hay que compartirlo y explicarlo. Y permítanme comentarles un detalle de esta vigencia. Si se dan cuenta, esta imagen que acompaña esta lámina inicial, que acompaña también la invitación a este conversatorio, es una lámina de un vitró de una capilla de Estados Unidos del siglo XX, 20-21, finales del siglo XX, siglo XXI, que nos muestra un Tomás de Aquino con parámetros artísticos muy actuales, muy contemporáneos. ¿Por qué? Porque Tomás de Aquino, en lo esencial, sigue teniendo esta vigencia, pero se deja interpretar, leer, adaptar, conversar con él desde mi propia vivencia, siglo XX, siglo XXI. Y este es nuestro gran desafío. Entonces, me quería colgar de esta primera imagen que nos permite ver ese Tomás de Aquino al día de hoy. ¿Qué es conmemorar? De alguna forma es rememorar. Y rememorar es pasar por el corazón. Recordar es pasar por el corazón. Y sabemos lo que hace el corazón, ¿no? En el corazón amamos, en el corazón recordamos, pero con afecto. Estos 700 años, el 18 de julio del año 1323, hace la próxima semana se van a cumplir exactamente los 700 años, el Papa Juan XXII, lo vamos a ver después en una cita, canoniza a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fallece en el año 1273, apenas unos 50 años después es canonizado. ¿Y qué implica una canonización? Implica que la Iglesia ofrece la vida de esta persona, en este caso de Tomás de Aquino, de este fraile dominico, como modelo de vida. Porque dice que ya ha llegado a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es
alcanzar aquello para lo que estamos hechos desde el inicio, ¿no? Lo que tenemos en potencia, sublimarlo, perfeccionarlo. La amistad con Dios, ser aquello que Dios quería de nosotros que fuéramos. Y eso de alguna forma es lo que también en la educación se plasma un poco, ¿no? Ayudar a lograr a ser aquello que queremos llegar a ser, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino se ofrece como modelo de vida, pero no solo es un modelo de vida por su forma de ser, por cómo él vivió las virtudes, cómo él respondió a la gracia de Dios, a las invitaciones, sino también, en este caso en concreto, en Tomás de Aquino también encontramos una doctrina muy rica y llena de enseñanzas para nosotros. Entonces, es verdad que se canoniza a Tomás de Aquino la persona, pero también en su doctrina encontramos enseñanzas. Entonces, aprendemos de la persona y aprendemos de sus enseñanzas. Por eso, hasta el día de hoy, Tomás de Aquino, podemos decir de él que es maestro de maestros. También ven aquí en estas diapositivas algunas imágenes, de nuevo, que tratan de plasmar al día de hoy ese Tomás de Aquino del siglo XIII. Y les presento lo que tenemos abajo, es un mural muy contemporáneo, muy actual, de la St. Houston University. Aquí estamos de nuevo haciéndonos eco de Icusta. Esta imagen que tenemos en el centro es una estatua que está presente o está acompañando las capillas de la Santo Tomás a lo largo de todo Chile. Lo que tiene a la derecha, supongo que su derecha, la mía, este cómic es un cómic que hizo una estudiante de diseño de nuestra institución para acercar la vida de Tomás de Aquino, un Tomás más cercano. Y por último, una estatua que abre el barrio universitario, la calle Ejército, donde está situada la USP en Santiago, en Chile. Esto es una señal más de esta actualidad de Tomás de Aquino. Y quiero partir con esta frase, porque si decíamos que la canonización es mostrar modelo de vida, fíjense en esta frase de Tomás de Aquino. Es, por tanto, propio del sabio el hacer la vida agradable a los que conviven con él, pero no con una alegría lasciva que debe evitar la virtud, sino honesta. Es propio del sabio hacer la vida agradable a los que conviven con él. ¿De qué nos habla de esto? Nos habla de la virtud de la afabilidad, que muestra un trato afable, adecuado, respetuoso, lleno de dignidad a cada persona por ser persona. Bien, esto lo vivió Tomás de Aquino en primera persona y esto nos invita a vivirlo, por eso nosotros como UST nos inspiramos en los valores, ¿no? Esta fue la vida de Tomás de Aquino y fíjense que habla también del sabio. El sabio es el que tiene la claridad de dónde están las cosas importantes y cuáles son, las identifica bien y pone los medios al servicio de ese fin. Sebastián nos recordaba qué importante es recordar o identificar el fin de la educación. ¿Para qué? Para poner los medios adecuados para ese fin. Bueno, el sabio es el que tiene esta visión, esta claridad. Algo rápido sobre su vida, varios de ustedes ya la conocen, pero la vida de Tomás de Aquino fue una búsqueda, pero también un descanso en la búsqueda. Y aquí quiero parafrasear el título de un libro, una novela que se llama La luz apacible. Aquí la tenemos, está en todas nuestras bibliotecas también, muy recomendada, muy entretenida también. Fíjense que una luz ilumina, da luz a su alrededor, ciertamente, es decir, cuando uno está en tinieblas, esa luz le permite identificar lo que tiene a su alrededor, pero ilumina de una forma sosegada, sin darse importancia. Está ahí, cuando no hay luz se nota que falta la luz, pero lo hace de una forma discreta. Bueno, esa fue la vida de Tomás de Aquino. No fue una personalidad así carismática que diríamos hoy, avasalladora. No. Tenía una personalidad bastante tranquila, como fuera de bulla, se dice aquí en Chile, ¿no? Tranquila, pero desde esa tranquilidad él iluminaba, ordenaba, iba dando pasos en esa búsqueda de la verdad. Él nace en el seno de una familia noble, lo sabemos, en Rocaseca, en torno al 1224, 23-24, los historiadores no tienen la claridad absoluta, y vive 49 años, fallece el 7 de marzo en Fosanova. En su vida él opta por el mundo de la consagración a Dios. Primero sus padres le ingresan en la abadía benedictina de Montecassino, donde está hasta su adolescencia. Por razones políticas la abadía desaparece, él sale y entra a la universidad y allí conoce a los frailes dominicos que habían sido fundados hacía poquito por Domingo de Guzmán. Y descubren ellos algo que le hace mucho sentido, y es una vocación del estudio, de la contemplación, de la oración. Él fue una persona siempre muy amante de esa verdad suprema que para él estaba encarnada en Cristo, en Dios. Por lo tanto, le parece que esa vocación de los dominicos de contemplar, estudiar para dar a otros eso contemplado, es decir, para educar,
calzaba totalmente con su forma de ser. Y entran los dominicos. Hay dificultades familiares, sabemos, casi lo raptan, su familia no quería que él fuera un mendicante, pero él persevera, se escapa de la torre donde tenían ahí preso y logra completar su vocación. Y él se forma con Alberto Magno en París primero, luego va a Colonia, Alberto Magno le presenta las grandes filosofías, le invita a redescubrir a Aristóteles y le presenta una meta. Igual que nosotros presentamos una meta a cada uno de nuestros jóvenes estudiantes que pasan por nuestras aulas. ¿Cuál es? Dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Y en el caso de Tomás de Aquino era redescubrir la filosofía de Aristóteles para ponerla al servicio de esa catedral del pensamiento que en la Edad Media se estaba construyendo. Y Aristóteles era una pieza clave, un fundamento, y Tomás de Aquino fue uno de los arquitectos de esta catedral del pensamiento. Bien, a esto entrega su vida, se hace conocido entre comillas, y algo muy bonito de él, que yo quiero resaltar acá, aunque luego, si hay tiempo, podemos profundizar con Enrique seguramente, es su gran misión de pedagogo. Él fue un gran profesor, un gran maestro. Él fue un gran maestro. Lo comentaban sus estudiantes, ¿no? Que iban a sus clases, no se veía ni una mosca, llenar las clases, y cómo él atendía uno a uno y les ayudaba a que ellos solitos descubrieran con su ayuda. ¿Descubrir qué? La verdad más profunda de las cosas. Bien, en camino de un concilio sabemos que cae enfermo, él había tenido experiencias místicas profundas, ¿no? De estas que te dejan queriendo ir al cielo y viviendo en la tierra hasta que llegue este momento, y Dios lo encuentra maduro. Ya a los 49 años, Tomás de Aquino ve cara a cara a aquel al que durante toda su vida buscó. Pero atención, la canonización de Tomás de Aquino no fue algo tan evidente. Precisamente por la novedad de su filosofía y de su teología, en los primeros años fue bastante combatido. Fue bastante combatido en las aulas, en las cátedras, entre los maestros. Y se necesitaron unos cuantos años para rehabilitar. Por eso aquí está este dato, ¿no? La rehabilitación de sus tesis. De tal forma que en el año 323, hace 700 años, con su canonización, de alguna forma esta doctrina de Tomás de Aquino también sale adelante. ¿Qué no es y qué es Tomás de Aquino? No es una persona apática. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tiene una idea de Tomás de Aquino como buen mudo, así le llamaron el buen mudo, ¿no? Insensible, pura razón caminando. No, él no es una persona apática, insensible, sin corazón, que solo juzga racionalmente, sino que es un apasionado por la verdad. Es sensible, sabemos que su padre era italiano, su madre normanda, de ahí la constitución tan grande, pero de ahí la sensibilidad propia del Mediterráneo, ¿no? Este eje mediterráneo tan sensible. Pero, atención, era sensible, pero de un juicio rápido, sereno y prudente. Combinaba en su vida esto que a veces son extremos, ¿no? No era un misántropo, sino que era amable y caritativo con los demás. Su entrega a su familia es un ejemplo preciosísimo, ¿no? El cómo él aportaba a su vida de comunidad. Es verdad que a veces era un poco despistado, ¿no? Y su secretario tenía que llevarle de un sitio a otro porque se concentraba tanto que se despistaba. Pero no es porque fuera un misógino, ¿no? No es un glotón, no. Él era de una contextura norteña y sabemos que los primeros, bueno, todos los dominicos, ¿no? Llevan una vida austera, ¿no? No es un mero repetidor de teorías ajenas, ¿no? Cuando uno abre sus obras y ve la cantidad de cosas que él ha escrito, cita a muchos autores, pero no los cita por citar, sino que toma de todo para encontrar la verdad entre todo lo que busca, ¿no? Es original, es un pensador que busca la verdad, venga de donde venga. En ese sentido fue un verdadero científico. ¿Cuál es el fin que marca su vida y que él presenta en sus enseñanzas? El fin último de nuestra vida es la felicidad, y la suprema felicidad humana consiste en la contemplación sapiencial de las cosas divinas. Dicho filosóficamente, la contemplación de la verdad. Pero sabemos que esa verdad en grado sumo no es solo una idea, es una persona y está encarnada en una persona. Entonces, en eso consiste la suprema felicidad. Y esa suprema felicidad no es algo egocéntrico que yo disfrute para mí solo. Y aquí esta frase me parece demasiado importante porque da la explicación de su vocación de maestro, ¿no? Y la nuestra. Esta segunda frase tomada de la Suma Teológica. Así como es más perfecto iluminar que lucir,
Así es más perfecto el comunicar a otros que contemplar exclusivamente. Esto lo dice en un contexto en que él se plantea, ¿qué es más perfecto? ¿La vida contemplativa o la vida activa? Y él dice, bueno, la vida contemplativa, la contemplación de la verdad es lo máximo, pero si puedo dar a otros eso que he contemplado es todavía más perfecto. La comunicación del bien. Cuando uno tiene un tesoro no se lo quiere quedar para él. Tomás de Aquino es consciente de este tesoro. Esa es una de las invitaciones que también nos hace a nosotros como profesores, como académicos, que esa investigación en el área que cada uno la desarrolle no es algo que se queda en mi escritorio o en mi paper, sino que también lo transmito a otros. ¿Para qué? Para crecer. Bien. ¿Cuáles son los desafíos de entonces y de ahora en el mundo de la educación? Eran distintos, pero hay un común denominador. Hay un común denominador que es el desafío hacia la persona. Hay una búsqueda del saber, siglo XIII o siglo XXI, me da igual. Y hay unos medios que se ponen al servicio del saber. Esos medios cambian. No es lo mismo la intercomunicación que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, el desafío de la inteligencia artificial, que hoy en día está sacando muchos papers y mucha reflexión, que los medios de comunicación del siglo XIII, el amanuense, las salas de clase muy circunscritas, ahora el saber está es mucho más universal. Pero hay un común denominador, que es este, que es el fin de la educación para Tomás de Aquino. Para él, y esto está tomado, casi lo parafraseo, de un par de textos donde él se plantea qué es educar. Educar es conducir y promover al estado de la perfección, que es la virtud. ¿Qué es el estado de la perfección? Es llevar a su máxima plenitud, desarrollar al máximo cada una de mis potencialidades. Y eso yo no lo puedo hacer solo. El educador promueve, me conduce, pero quien camina soy yo. Y esto es muy interesante, por eso le he puesto aquí un asterisco, porque cuando hoy hablamos de la autonomía del estudiante y de que él es el protagonista de la educación, Tomás de Aquino también lo concede así. Es obvio, la educación es de dos. Uno promueve, y por eso es tan importante el modelaje, ¿no? Y el estar muy bien preparado para hacer clic. Pero quien hace el clic interiormente es el estudiante, quien estudia, quien quiere formarse, quien se educa, ¿no? ¿Y cuál es el estado de la plenitud? ¿En qué consiste la virtud? La virtud es un hábito operativo bueno. Es lo que me permite actuar correctamente en todas las circunstancias. Si yo me habitúo a decir la verdad, siempre diré la verdad de forma más fácil, más alegre, me lo pasaré bien, no me costará, más rápido. Bueno, pues la virtud es ese hábito que me predispone a hacer lo correcto, lo que me perfecciona. Si pensamos en el virtuoso del violín, de la música, ¿en qué estamos pensando? En esa persona que es un experto, que le sale bien, disfruta haciéndolo. ¿Por qué? Porque se ha ejercitado mucho. Fíjense que a través de las salas de clase, del día a día, del acto educativo en sí mismo, que en el fondo es una comunicación preciosa, se despierta y se ayuda a ir dando pasos en este ejercicio, en este ejercitarse y la adquisición de hábitos. Claro, ¿y de qué estamos hablando acá? De una dimensión integral. La persona desde su dimensión intelectual, conocimiento del saber, y ahí yo a la derecha he colocado, supongo que lo ven, yo no lo veo porque me tapa aquí una imagen, nuestros valores institucionales, el amor a la verdad, el pensamiento crítico. La dimensión moral en el obrar, cómo debo obrar para perfeccionarme en la convivencia con los demás y yo como persona, ahí están las virtudes morales, y la correspondencia con nuestros valores vienen a ser los que ustedes ven ahí, ¿no? Es el respeto e inclusión, la fraternidad y la solidaridad. Y luego la dimensión afectiva, la dimensión afectiva que habla de ese desentregar en alma y corazón ya a dar lo mejor de mí misma al bien común, la excelencia y el esfuerzo que recorre todas las dimensiones de la persona. Por eso la vocación del maestro educador, y déjenme colocar aquí este guión, es ser este promotor, este conductor, este guía, que obviamente está al servicio de la educación. El protagonista es el educando, la persona que se forma, pero que necesita esta guía. Por eso tenemos que ser modelos en la ciencia y en la moral. Tomás de Aquino era un modelo en estas dos dimensiones. Y alguno dirá, pero a ver, a mí me contrataron para ser profesor de biología. Bueno, pues tengo que ser el mejor.
tengo que ser la mejor, tengo que transmitirlo, pero yo sin darme cuenta también estoy transmitiendo hábitos morales. Entonces, ¿cómo yo transmito las posturas ante la vida, por ejemplo? La moralidad de la vida, esos conflictos éticos que se van dando, también forma parte de lo que yo estoy transmitiendo. Por eso, dice acá, en esta otra frase, en lo que concierne a las acciones y a las tendencias humanas, se cree menos en las palabras que en las obras, por lo cual, si alguien pone en práctica lo que dice ser malo, más mueve con el ejemplo que disuade con la palabra. Esta frase es como clave, ¿no? Más mueve el ejemplo que disuade con la palabra. Si yo digo una cosa pero hago otra, ¿qué es lo que le queda a la persona que me está viendo? Lo que hago. Por eso es tan importante la unidad de vida, ¿no? Y en la formación moral transmitimos mucho más con lo que nosotros somos en el día a día. Hasta cómo corregimos, hasta cómo entregamos las frases, ¿no? Sin embargo, sigue diciendo acá en el comentario de la Ética Nicómaco, las enseñanzas verbales verdaderas son útiles no solo para su conocimiento, es muy importante el conocimiento, sino para orientar una conducta correcta. Pues se las creen tanto que concuerdan con las obras, y así estas enseñanzas mueven a los que entienden su verdad a conformar con ellas su modo de vivir. Vivo lo que digo, entonces eso forma más a la persona que me está contemplando, ¿no? No contemplando, sino que está ante mí. El acto de enseñar. Y si logro llegar a esta diapositiva con profundidad, creo que hasta aquí quizás no haga falta profundizar más, ¿no? Fíjense que Tomás de Aquino tiene un opúsculo que se llama De Magistro, acerca del maestro, donde él se plantea efectivamente en qué consiste esta acción de educar, de enseñar. Obviamente habla de que el primer magistro es el Espíritu Santo, y en la medida que uno está vinculado al Espíritu Santo, esa vida divina, puede entregar mejor esta formación, ¿no? Pero también nosotros, en el plano humano, también somos maestros, también podemos educar. Bien. Y en ese desglose o en ese análisis, que les invito a los que tengan más interés en profundizar en este tema, en el de magistro, ¿qué se plantea? ¿Qué es lo primero que debe enseñar? Lo que hay de verdadero en él. El maestro primeramente debe enseñar lo que hay de verdadero en él, es decir, lo que yo he visto como algo evidente, como algo verdadero, no solo evidente, sino como algo verdadero, y lo verdadero es lo que responde a la realidad. Para Tomás de Aquino no hay una dicotomía entre todas las verdades científicas, no. Hay varias maneras de llegar a la verdad, eso sí, porque hay tantos caminos como personas, como disciplinas, pero en realidad es una, ¿cierto? Solo que yo puedo abordarla de distintas maneras. Entonces, en la medida que yo capto eso que es la realidad y soy capaz de explicarla, y ahí luego vienen las aplicaciones técnicas, científicas, etc. Entonces, en ese sentido, yo estoy conociendo la verdad. Pero yo no puedo enseñar lo que primero no he concebido en mi interior. Esto es algo muy bonito, muy profundo, ¿no? Se nota, los que están aquí todos pueden concordar conmigo, cuando alguien te transmite algo de lo que ha captado interiormente, de cuando te repite algo como un papagayo, ¿no? Lo leí en un manual y te lo transmito, pero cuando yo te transmito algo que yo realmente entendí, con este esfuerzo que implica la comprensión, yo lo entendí y veo que esto responde a la realidad, la forma de transmitir es distinta, ¿no? Entonces, no puedo enseñar lo que yo no tengo. Por eso fíjense que el conocimiento es una forma de posesión. Inmaterial sí, que me hace crecer. El saber no ocupa lugares, ¿verdad? Por eso, a diferencia de lo que le ha pasado a mi ordenador que colapsó, por eso estoy en otro, todo el avance en el conocimiento siempre puede ser mayor. Es verdad que nosotros tenemos un entendimiento limitado, ¿no? No como Dios, pero siempre podemos conocer más. En la medida que yo vaya conociendo y haga mío, yo lo puedo compartir, para que la otra persona haga el mismo descubrimiento, que esa verdad también se alumbre en su interior. ¿Cómo enseño? Y aquí ya, una vez que se ha alumbrado esa verdad en mi interior, ¿cómo lo enseño? Bien, ¿qué es enseñar? Aquí una cita textual de Santo Tomás. Exponer a otro mediante signos el mismo proceso que uno efectúa por sí mismo con su razón natural. Aquí estamos en el ámbito del conocimiento intelectual, teorético.
¿cierto? Del conocimiento. No solo de la fe, de la práctica, ¿cierto? Aunque también para la práctica necesitamos conocer las cosas. Bien. En la medida que yo expongo esos signos, porque yo las ideas no las muestro, yo muestro signos. Cada palabra es un signo. Es una verbalización de algo que yo tengo en mi interior. Y qué bueno que ustedes me pueden entender. Aquí estamos hablando un idioma común, por ejemplo. Cada palabra es un signo. Cada medio que yo utilizo para transmitir es un signo. Y me parece muy interesante porque si la inteligencia artificial hoy, tal como la estamos conociendo, puedo servirme de ella como signo para este despertar, bienvenida sea, como un signo. El signo se pone al servicio del fin. En este caso, ese alumbrar en mí la luz de esta verdad, ¿no? Ese comprender, eureka, lo entendí, lo encontré. Entonces, es muy importante el concepto de signo porque es muy amplio, ¿no? Pero siempre que el signo se ponga al servicio de que él, la otra persona, haga por sí misma ese proceso. Y esto es muy importante. Por eso uno no puede hacer la labor del estudiante, ¿no? Y a veces uno se queda como un poco atado de manos, ¿no? Pero sí tiene que poner todo de su parte para mostrar estos signos. Y luego a continuación explica las consecuencias de la enseñanza. De este modo, la razón natural del discípulo adquiere el conocimiento de lo ignorado por medio de los signos que se le proponen, a medio de instrumento mediador, la idea que comentábamos antes. Y finalmente hace una analogía para mostrar que la acción no es unidireccional. Qué bonito, ¿no? No es unidireccional. Cito. Igual que se dice que el médico causa la curación del enfermo por la acción de la naturaleza, también se dice que el hombre es causa de la ciencia en otro por la acción de su razón natural. La causa provoca un efecto. Bien, pues el profesor, el maestro, el docente es causa, aunque sea indirecta, de la ciencia en el otro, en la persona. Ciencia, y aquí intentamos ciencia de una forma muy amplia. Por eso es tan importante el rol mediador del docente, como causa que no guillotina, sino que activa este despertar en la otra persona. Y aquí me gusta mucho esta imagen porque, claro, fíjense que el médico causa la salud, pero no es que el médico saque la salud de la nada, o sea, porque el cuerpo humano está hecho para la salud. Lo que hace el médico es disponer mejor el cuerpo para que logre su estado natural, que es el adecuado que es la salud, ¿no? Bueno, pues lo propio de la inteligencia, lo propio de nuestras facultades intelectuales es el conocimiento de la verdad. Bien, pues a veces también, igual que el médico, haciendo este símil con la naturaleza, bueno, pues también el profesor a veces tiene que salvar ciertas dificultades. Y sabemos que esas dificultades a veces son cognitivas y otras son afectivas y otras son sociales. Y por eso nosotros tratamos de hacernos cargo, con el lenguaje que se emplea hoy, ¿no?, del perfil de ingreso de nuestros estudiantes. Porque si yo sé cuál es la disposición del estudiante para este aprendizaje, para este proceso formativo, no me sale la palabra, pero podré activar de la mejor forma posible lo que tengo que activar para que se produzca este proceso. Porque si activo la pastilla no adecuada, pues no va a pasar esto, ¿no? Entonces, la identificación de la enfermedad, en este sentido, de las dificultades para el aprendizaje, es muy, muy importante. Bien, y esta frase la dejé como sola porque me pareció muy importante, ¿no? El maestro no produce en el discípulo la luz intelectual, es decir, o sea, yo no meto a nadie las cosas en la cabeza, no. No produce tampoco directamente las especies inteligibles, es decir, esas ideas. No es que yo te digo y tú te las metes, no es eso, sino que por la enseñanza mueve al discípulo, le motiva a que él, el discípulo, por su propio entendimiento, forme las concepciones inteligibles, capte en su interior ese concepto, entienda. ¿A través de qué? De los signos que yo le propongo exteriormente. Esto es muy interesante porque somos unidad de cuerpo y alma. Entonces, escuchamos por nuestros sentidos, tratamos de entender, pero también vemos, también olemos. Por eso, por ejemplo, yo a veces he utilizado en clases estas dinámicas con internet para promover este aprendizaje y veo cómo se enganchan, y yo pienso para mí, pero si al final se trata de lograr este clic, entendí. Bueno,
si esas otras metodologías despiertan en ellos de una forma más atractiva y más fácil o más cercana a ellos ese clic, yo trataré de adaptarme a eso, siempre que no pierda de vista cuál es el fin del clic. Muy bien. Y creo que como teníamos 20 minutos, yo solo quiero terminar haciendo un rapidísimo recordatorio de qué nos recuerda hoy en esta educación, cómo yo integro esa formación integral. Bien, pues nos recuerda que no solo estoy formando en conocimientos técnicos o profesionales, también yo estoy formando en la responsabilidad, porque la persona es un ser moral. Se va haciendo en la medida que va tomando sus decisiones. Entonces, ¿qué hábitos adquiere? Si buenos, perfectivos o malos, que le empeoran, también yo puedo influir en eso, ¿no? También nos recuerda que la dimensión existencial más cercana y vívida, ese cómo yo vivo en el día a día, mi ser histórico, se entiende también desde una dimensión más profunda, más metafísica, más esencial. Y en ese sentido, la libertad no debe entenderse desvinculada de la verdad, de lo que yo soy como ser humano, de la verdad del hombre, ¿no? También nos recuerda que el conocimiento se explica por una dimensión objetiva y otra subjetiva. Es decir, soy yo como sujeto el que se acerca a la realidad, ¿ya? Pero la realidad tiene una objetividad. Por lo tanto, hay una doble dimensión que yo tengo que descubrir y adaptar el método de estudio al objeto. Y qué interesante esto porque respeta muy bien cada una de las ciencias, pero su método propio, de tal forma que la filosofía puede convivir y ayudar a la ciencia empírica o a la ciencia investigadora dura, desde esa mirada como englobadora, ¿no? Tenía que haber empezado por esto, ¿no? La dignidad de la persona, esa tremenda, inviolable dignidad de cada persona por su peso específico, por su origen y destino teológico. Recordamos esta definición de Tomás de Aquino de la persona, ¿no? La persona es el ser más perfecto en toda la naturaleza. Sabemos que Dios es persona. Bueno, nosotros somos personas. Y tenemos un rol demasiado importante y una dignidad importantísima. En esa integración cuerpo y alma, que cómo yo me siento también debe integrar lo que yo soy. Y aquí el rol del cuerpo es muy importante para entendernos como una unidad de cuerpo y alma, ¿no? O de los últimos recordatorios, la radical inmanencia es insuficiente. Yo no me explico solo, y una educación no se explica solo, te dejas abajo. Todo humanamente, inmanente, hay en nosotros una dimensión que se abre a la eternidad, que se abre a la trascendencia, y de ahí esa armonía fe y razón, la caridad como la forma de todas las virtudes, ¿no? Y es verdad que uno no siempre va a poder hablar de estas cosas, pero sí en el cómo transmite las cosas y el acercamiento a las ciencias puede siempre dejar esta opción, ¿no? Cuando hablamos de formación integral, entendemos que hay una dimensión que es la espiritual que se abre, ¿no? Por la apertura, nuestra inteligencia y nuestra voluntad se abren a algo infinito que no hemos creado nosotros mismos. Entonces, esa apertura hay que encontrar el camino, ¿no? Bien, el orden de la creación, etcétera, ¿no? La primacía de la vida interior. Bien, ya voy a terminar ya con estos consejos para el estudio y el trabajo que nosotros en nuestra institución hemos adaptado de los consejos originales de Tomás de Aquino, que yo los coloqué antes, que son varios, ¿no? Pero qué interesante esto, ¿no? Empieza a estudiar por lo que entiendes, para luego pasar a lo más difícil. Esto está dicho en fácil. Y esto es Tomás de Aquino. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, en el fondo es esto, ¿no? Más que hablar, escucha. Conserva la paz de tu conciencia, porque si estoy con mucho ruido interior no podré aprender. Evita ser trabajólico y perfeccionista. Sin comentarios. Juzga lo que se dice y no tanto quién lo dice. Trata de comprender qué lees y oyes y guárdalo en tu memoria. Aclara tus dudas y trata de asimilar lo que aprendes. Muéstrate amable con todos. Entonces, 700 años que nos van a permitir adentrarnos en este modelo de humanidad y de ciencia que fue Tomás de Aquino y que sigue siendo hoy para nosotros. Así que muchas gracias por su atención. Creo que me pasa un poquitito, pero hasta ahí llegó mi exposición. Bien, muchas gracias, Esther, por tu exposición, por las ideas que nos has compartido. En el transcurso de tu exposición colocamos ahí que al final de la exposición del doctor Martínez vamos a tener la posibilidad de poder intercambiar alguna pregunta que ustedes quieran realizar, ya sea a Esther, al mismo doctor Enrique. Bien, pues vamos a dar paso entonces ahora a nuestro
invitado internacional al doctor Enrique Martínez. Él es catedrático de Filosofía de la Universidad Abad Oliva y de la Universidad Católica de Ávila, miembro ordinario de la Pontificia Academia de Santo Tomás, formado en el Magisterio de Francisco Canals, director del Instituto Santo Tomás de Valmesiana. Así que desde España dejamos con ustedes al doctor Enrique Martínez. Doctor Martínez, muchas gracias y los escuchamos con atención. Pues muchísimas gracias, un saludo cordial desde Barcelona, en España, a más de 30 grados de temperatura en nuestro verano. Un saludo muy cordial y agradecido al doctor Sebastián Rodríguez por su amable invitación a participar en este conversatorio, así como al doctor Roberto Lafontaine, buen amigo desde hace muchos años y en estos momentos con su responsabilidad de esa dirección ejecutiva de ICUSA. Pues estaremos encantados de recibirlos en noviembre en nuestra universidad para ese congreso y poder compartir aquí en Barcelona nuestra común pues amistad con Santo Tomás, porque también con Santo Tomás hay que vivir la amistad. Y también un saludo a Esther Gómez de Pedro, que pues la verdad, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya? Ha sido muy, muy bonita y muy profunda, Esther, tu exposición. Bueno, voy a mirar de comunicar algo de lo que haya podido reflexionar en este tiempo, recordando además aquellos otros momentos en que he hablado de esto pues ahí en la Universidad Santo Tomás en Santiago de Chile, ¿no? Estamos celebrando, como bien se ha dicho, este 7º centenario de la canonización de Santo Tomás, ¿no? Pues hace 100 años, bueno, no sé si alguno lo recordará, creo que no, hace 100 años el Papa Pío XI también conmemoró, en este caso, el 6º centenario de la canonización, y lo hizo con una encíclica muy, muy bonita que se titula Studiorum Ducem. Yo recomiendo vivamente su lectura. Y es una encíclica breve, muy centrada en proponer a Santo Tomás como maestro, como guía de los estudios. Y esta lectura, la verdad es que hace mucho bien. Bueno, igual que hasta esta obra que mencionaba también la doctora Gómez, ¿no? De La luz apacible, ¿no? Y tantas otras obras. Pero este texto del Papa Pío XI es muy sugerente. Voy a leer solo una cita que tiene además una expresión como muy, ¿cómo decirlo? Muy atractiva, muy exhortativa, que atrae mucho hacia Santo Tomás. Y dice así: id a Tomás. Id a Tomás. Así pues, del mismo modo que se les dijo a los egipcios cuando estaban grandemente necesitados, id a José, para obtener de él abundancia de trigo y poder alimentar sus cuerpos, del mismo modo hoy a todos los hambrientos de verdad les decimos: id a Tomás, para que os dé él, que tiene tanta abundancia, el pasto de la sana doctrina y el alimento de las almas para la vida sempiterna. Esta frase, la verdad es que a uno le mueve. Id a Tomás, como los egipcios fueron a José, ¿no? A buscar trigo.
Y dice, ¿y uno qué va a ir a buscar a Tomás? Alimento, el alimento de la sana doctrina y de la vida eterna. Esto es lo que uno dice el Papa que tiene que ir a buscar a Tomás. Y aquí nos encontramos con algo que el mismo Papa Pío XI desarrolla un poquito antes, ¿no? Y es la íntima relación entre vida y enseñanza. La íntima relación entre vida y enseñanza. Porque el que enseña, el que educa, lo hace desde una plenitud de vida. Por eso, cuando dice, id a Tomás para que os dé el que tiene tanta abundancia, ¿tiene abundancia de trigo? No, tiene abundancia de ciencia y de virtud. Tiene abundancia de lo que en él ha sido vida. Por eso yo invito no solo a estudiar a Santo Tomás o a tenerlo como ejemplo en sus virtudes, sino a entrar en amistad con él. Y esa amistad es fecunda. Los amigos comparten. Los amigos miran de ayudarse mutuamente, de tener, de compartir pues un alimento, de compartir un poema, de compartir una enseñanza, de compartir una alegría. Bueno, pues Santo Tomás también tiene ganas de compartir con nosotros de esa abundancia en su doctrina y en aquello y en ese alimento que da vida, ¿no? Y lo hace desde su plenitud, porque eso es el educador. El mismo Papa Pío XI, en otra encíclica dedicada específicamente a la enseñanza, la encíclica Divini Lius Magistri, cita en muchas ocasiones a Santo Tomás, es una encíclica tomista, cita en muchas ocasiones a Santo Tomás y precisamente cita aquella definición de educación que ha dado también la doctora Gómez de Pedro. Cita la definición. Santo Tomás, hay un momento en que se pregunta en el comentario de las sentencias si el matrimonio es algo natural. Y entonces dice, claro que es natural, porque la naturaleza inclina al matrimonio para la generación, crianza y educación de la prole, de los hijos. No solo para la generación, sino para llevar a perfección a los hijos que han sido engendrados. Porque, como dice en ese lugar, las causas tienden a llevar los efectos a la perfección. Esto, si uno empieza una cosa, pues es para acabarla, ¿no? Si uno empieza una carrera, pues es para terminarla. Si uno empieza un cuadro, es para completarlo, ¿no? Si uno pues engendra a sus hijos, es para llevarlos a plenitud. ¿Y qué es esa plenitud? ¿Cuál es esa plenitud? Pues por un lado, la crianza del cuerpo, que se vaya desarrollando bien corpóreamente y, en fin, y darle alimento, evidentemente, por supuesto, pero sobre todo el alimento del alma. Y eso es en lo que consiste la educación. La educación, por tanto, consiste no solo en engendrar, el matrimonio no está solo para engendrar y para criar a la prole, sino para llevarla al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud, como también se nos ha mencionado anteriormente, ¿no? Aquí
yo me fijaría en una palabra muy importante, y es que esta inclinación a la generación, crianza y educación de la prole es algo natural. Corresponde a la naturaleza humana. Y si corresponde a la naturaleza humana, ¿cuál es el mejor modo de educar? Por connaturalidad. La connaturalidad es algo absolutamente fundamental para comprender bien la educación. Santo Tomás habla mucho de las inclinaciones naturales. Hay una inclinación natural a conservar la propia vida, hay una inclinación natural a la generación, crianza y educación de la prole, hay una inclinación natural a la vida en sociedad, una inclinación a la amistad y una inclinación a conocer la verdad, sobre todo la verdad acerca de Dios. A partir de aquí surge todo un universo de actividades propias de la vida humana. Y por eso trabajamos, por eso formamos familia, por eso enseñamos en las escuelas y en las universidades, por eso tenemos una vida social y política, por eso nos vamos a compartir con los amigos, ¿no? Hace unos días un amigo chileno me invitaba a tomar un pisco sour. Bien, pues claro, eso es propio de los amigos. Y luego pues hablar de lo justo, de lo injusto, del bien y del mal, ¿no? Bueno, pues eso es una inclinación natural y lo mejor es que eso se viva connaturalmente. La educación tiene como criterio fundamental la connaturalidad. Hasta que el niño pueda crecer de tal manera que realice obras de adulto. Porque para eso está la educación, para ayudar a crecer al niño según su propia naturaleza y que alcance aquella mayoría de edad en todos los aspectos. Una mayoría de edad en lo corpóreo, por supuesto, pero una mayoría de edad en lo moral, en lo intelectual. Y eso es lo que hace la educación, que sea capaz de realizar obras de adultos. ¿Y qué sucede durante todo este proceso hasta que llega a ese momento en que es capaz de valerse por sí mismo? Que eso es alcanzar esa mayoría de edad. Pues ha estado siendo ayudado por sus padres y por sus maestros. Con esa característica, la connaturalidad. ¿Qué significa eso? Lo más natural para un hijo es sentirse hijo de sus padres. Lo más natural para un alumno es sentirse discípulos de sus maestros. ¿Y qué sucede con el niño en la crianza, en la alimentación? Que el alimento que él tiene, el alimento con el que va a pues, ir creciendo, es el alimento que le dan los padres. Es un alimento que tienen sus padres en la nevera, en los armarios, es el alimento que van a buscar al colmado, en fin. Es algo que tienen los padres y que el niño siente como propio. Pues así es la enseñanza. En la enseñanza, el hijo y el alumno debe sentir como propio, con naturalmente propio, aquello que tienen, aquella virtud y aquel saber que tienen sus padres y sus maestros. Oh, pero es que todavía no lo ha desarrollado, todavía no lo ha entendido, todavía no lo ha hecho suyo, pero es suyo. Qué grande cuando el niño siente como propio lo que es de sus padres y lo que es de sus maestros. Es su herencia.
es su herencia. Los padres atesoran para los hijos, para poder dejar una herencia. ¿Cuál es la más importante herencia de los padres para los hijos? Pues su virtud, su ciencia y también los maestros. Esta experiencia de ser parte de los padres o de los maestros, de ser hijo, de ser alumno, discípulo de un maestro, esto es lo que caracteriza la verdadera educación. Cuando uno estudia a Santo Tomás, debe sentir como propia esa doctrina. Sí, es mía. Habrá muchas cosas que no entenderé. Pongo a leer el comentario de la metafísica de Aristóteles y aquí no acabo de... Pero la siento como mía. Y ya me irá iluminando para irla entendiendo en profundidad. Si uno siente así, podrá ir creciendo en la virtud y en la sabiduría. Esto es tan importante que para la verdadera educación no hay que esperar a no sé qué edad. No. Desde el primer momento, el niño, en tanto que se siente afectivamente parte de sus padres, ya ahí comienza su educación. Ya ahí comienza su enseñanza. ¿Por qué? Porque al sentirse formando parte de aquello que recibe de sus padres, lo que afectivamente surge es ni más ni menos que la confianza. Y ya lo dice Aristóteles, nadie empieza a aprender sino creyendo, confiando. La confianza es absolutamente fundamental en la educación y eso solo se da cuando uno siente connaturalmente a aquel de quien está recibiendo la enseñanza, la educación. Y así uno va creciendo. Va creciendo con, digamos, pues, de forma muy natural, en la virtud y en la ciencia. ¿Hasta dónde? Pues hasta que alcance las grandes virtudes que le ayudarán a vivir por sí mismo, que son la prudencia y la sabiduría. La prudencia en el orden moral. El hombre prudente es aquel que sabe gobernar su propia vida. Qué extraordinaria la definición de prudencia que da Aristóteles. El prudente es el que obra como lo haría un hombre prudente, no como aquel que encuentra en la página 135 de un manual de prudencia lo que tiene que hacer en este momento, sino que obra como lo haría un hombre prudente. Es genial esto. Y quien dice esto en el ámbito de la prudencia, pues también en el ámbito de la sabiduría. Y aún podríamos añadir también en el ámbito de la técnica, porque esto lo estamos comentando, lo estamos mirando de referir a todos los ámbitos de la vida humana, también en el ámbito de lo productivo, también en el ámbito de la técnica que tanto nos ocupa en la vida. Uno tiene que ser capaz de resolver por sí mismo todo aquello que se refiere al ámbito productivo. El que aprende a cocinar es aquel que llega un momento en que cocina por sí mismo. Tan sencillo como esto, ¿no? Bien. ¿Y cómo uno puede crecer con esa connaturalidad que decía en el ámbito de la prudencia? Hay un texto de Santo Tomás que recomiendo vivamente, que es, si alguno se sabe manejar bien en la suma teológica, pues es en la Secunda Secunde, cuestión 49, artículo 1. Ahí se refiere, artículo 1 y los siguientes, cuestión 49. Se refiere a las
partes integrales o cuasi integrales de la prudencia. Ese tratado, que uno diría, wow, partes cuasi integrales de la prudencia, es todo es una obra maestra para saber cómo tiene que crecer uno en la prudencia. Y nos distingue, pues, que forma parte integral de la prudencia, es decir, que sin ello no se da prudencia, la memoria del pasado. El que educa en la prudencia tiene que tener experiencia del pasado. Y por eso tiene que sentir como propio pues lo que han vivido sus padres o lo que han aprendido sus maestros. Tiene que saberlo, tiene que hacer memoria también de su propio aprendizaje, también de sus propios errores. Hacer memoria del pasado de las generaciones pasadas. Tiene que sentirse inserto en una tradición y experimentarla como propia. Memoria. Y tiene que tener inteligencia del fin. Tiene que saber hacia dónde va. No solo de dónde viene, sino hacia dónde va. Y eso es fundamental, porque si uno no sabe a dónde va, irá pues dando tumbos, que decimos por aquí, pues irá como alma sin rumbo. Entonces, el norte es lo que da esa inteligencia del fin. Pero tiene que tener docilidad para saber dejarse ayudar y preguntar, pedir consejo. Y tiene que también ser sagaz, tiene que ser ágil. El que mira de ser prudente, el que quiere crecer en la prudencia, no solo tiene que deliberar los pros y los contras de las cosas, que lo tiene que hacer, ¿no? Pero luego tiene que saber resolver cuestiones de orden práctico. Y aquí y ahora tiene que tener esa capacidad. Y eso también forma parte de la educación. Los que somos padres y abuelos, ¿no? Ya tenemos experiencia en esto. No, hijo, esto lo tienes que resolver tú. Oh, pero papá, ayúdame. Sí, por supuesto, pero resuélvelo tú. Evidentemente, los experimentos con gaseosa, ¿no? Pero hay que ayudar a que uno sea resolutivo. Y luego tiene que tener razón en el sentido de capacidad de argumentar, de razonar, de llegar a las conclusiones en las cosas, y no ir solo por intuiciones, ¿no? Tiene que prever las consecuencias. Tiene que atender a las circunstancias, porque no es lo mismo enseñar la verdad a alguien que está necesitado de un consejo, etcétera, que enseñar la verdad cuando se trata de un examen en el que hay que estar en silencio y no hay que decir nada al otro, ¿no? Las circunstancias son muy importantes, ¿no? O es que usted te estaba copiando de este... pero es que me han dicho que hay que enseñar la verdad y yo se la estaba enseñando a mi compañero de clase. Las circunstancias son importantes, por supuesto, ¿no? Y hay que saber el momento adecuado. Y luego hay que tener precaución respecto de las diferentes dificultades que uno se puede encontrar. Pero esto en lo que se refiere a la prudencia. Y en lo que se refiere a la sabiduría. Todas estas podrían aplicarse también, pero hay un lugar genial en Santo Tomás en donde nos dice cómo hay que aprender y crecer en la sabiduría. Se trata de un sermón, el sermón por Jesús, que son esos lugares pues a veces poco conocidos de Santo Tomás y son de una gran riqueza. Y él que era fraile predicador, pues en los sermones, en sus prédicas,
ponía todo su empeño. Dicen que en Nápoles, en sus homilías, la gente lloraba compungida de aquello que cuando les hablaba de la pasión de Cristo, ¿no? ¿Y cómo dice que hay que crecer en sabiduría? Está comentando aquel pasaje evangélico en el que dice que el niño Jesús, allí en el templo, ¿no? Pues crecía en edad, en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres, ¿no? Y cuando todas las partes son preciosas, ¿no? Pero cuando se refiere a la sabiduría, dice, y el que crece en sabiduría tiene que escuchar de buen grado. Lo propio del que va creciendo en sabiduría primero es escuchar. Escuchar de sus maestros, claro. Escuchar. Hay que saber oír. Y escuchar, dice, con perseverancia, no un día, sino un día y otro, ¿no? Con perseverancia. Escuchar a muchos, dice, en el sentido de que unos te enseñarán sobre un tema y otros te enseñarán sobre otro tema. Al principio dice mejor con uno solo, pero dice San Agustín te enseñará unas cosas, San Ambrosio te enseñará otras, San Gregorio te enseñará otras, ¿no? Bueno, pues nosotros aquí también lo podríamos aplicar a tantos ámbitos, ¿no? Y una cosa muy importante, y uno tiene que escuchar para acabar juzgando por sí mismo qué es lo verdadero. Tiene que llegar a formular él su propio juicio acerca de lo que las cosas son, de la verdad, que es la realidad de las cosas. En segundo lugar, uno tiene que buscar con diligencia, y tiene que buscar con diligencia preguntando, no solo escuchando, sino preguntando. Y preguntar al maestro. Preguntar al maestro presente, por tanto, los alumnos que pregunten. Y preguntar a los maestros que tienen, a los maestros presentes. Y dice, y también a los ausentes. Es decir, hay que leer los escritos de los antiguos. Eso es muy importante. Hay que saber ir directamente a los textos de Santo Tomás, de San Agustín, a los textos de Aristóteles, a la Sagrada Escritura principalmente. Preguntar a ese texto, ¿qué quieres decir aquí? Y por último dice preguntar a las criaturas. Preguntar a las criaturas, bueno, como hacía San Agustín en las confesiones, como hace San Juan de la Cruz, ¿no? En el cántico espiritual, preguntarle a las criaturas, porque aunque las criaturas no responden con palabras, detrás de las criaturas está la palabra por la que fueron creadas todas las cosas. Y uno tiene que saber escuchar la sabiduría en las criaturas. En tercer lugar, porque hemos visto que hay que escuchar de buen grado, preguntar con diligencia y responder con prudencia. Responder cuando uno sabe, dice, porque si no enseguida te pillan. Adaptándose también al oyente, porque uno no puede ir respondiendo solo para lucirse y decir, mira, que vayan a decir de mí cuánto sé, pero no se han enterado de nada. Uno tiene que responder para iluminar y no solo para brillar. Y responder además atendiendo a aquello que se le han preguntado. Porque cuántas veces a uno le preguntan una cosa y responde con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Responder respecto de aquello que se le pregunta. Y por último y más importante, y aquí pone como modelo a la Santísima Virgen, que en ese pasaje del Evangelio de San Lucas decía, y todo esto lo conservaba en su corazón, lo meditaba en su corazón. Pues hay que meditar lo que uno ha aprendido, reteniéndolo, guardándolo en el tesoro de su memoria.
Y tiene que ser una comprensión completa, no solo de una cosita, ¿no? Sino tiene que tener una visión panorámica de las cosas, universal. Tiene que uno tiene que ir creciendo en sabiduría. Y eso es un saber ordenador de todo, pero sobre todo en profundidad. Y así uno crece en sabiduría. Pero claro, uno va creciendo en virtud, sobre todo alcanzando la prudencia. Uno tiene que ir creciendo en sabiduría hasta que sepa, pues, dar por sí mismo razón de las cosas. Pero al final, como decía también la doctora Gómez de Pedro cuando hablaba del de magistro, pero al final el maestro por excelencia es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y este es el que nos da la más profunda prudencia y sabiduría, que son los dones del Espíritu Santo, el don de consejo, el don de sabiduría, para gustar internamente, para gustar en el corazón aquello que Dios nos quiere conceder, aquello que Dios nos quiere revelar en intimidad. Y eso es el don de sabiduría. Por eso, aquello en lo que uno tiene que ir creciendo principalmente, y el maestro aquí es Cristo, es crecer en sabiduría. También en esto, el maestro, nuevamente, es Santo Tomás, que nos indica dónde dirigirnos. Pues, pues estas son unas pequeñas reflexiones, ¿no?, sobre la educación en la sabiduría, y espero que en el Congreso ahí en Barcelona pues podamos avanzar y profundizar mucho más y en común. Ahora pues me quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, doctor Enrique. Muchas gracias por sus palabras, por sus reflexiones. Nos quedan algunos minutos aún para poder ir recibiendo sus preguntas, incluso sus comentarios. Si es que hay alguien que desea hacer también alguna reflexión, no hay problema de poder desarrollarla, dado que podemos darle el micrófono. Roberto, tú tenías ganas de plantear algunas ideas, así que te escuchamos mientras esperamos las preguntas de los asistentes. Estaba muteado, disculpe. Me gustó mucho la frase, Esther, de Santo Tomás, en que hablaba sobre la comunicación que estaba en tu presentación. Lo importante de comunicar. Me gustaría que los dos, digamos, tanto Esther como Enrique, pudieran decirnos precisamente estas frases de Santo Tomás que nos iluminan. ¿Cómo podemos en la educación llevarlas a terreno en las cosas sencillas que hacemos en nuestras aulas? ¿Cómo logramos que nuestros alumnos nos entiendan? ¿Cómo logramos, como decía Esther, ser realmente maestros con nuestros alumnos, con el ejemplo, pero también sabiendo transmitir? ¿Cómo hacemos y bajamos ese pensamiento de Santo Tomás al aula y cómo le decimos al alumno: Santo Tomás, que lo canonizaron hace 700 años, tiene un pensamiento que hoy, en 2023, sigue siendo vigente? Enrique, me lanzo yo a la piscina sola y luego, por favor, tú me completas. Enrique sabe mucho más de Santo Tomás. Yo soy como una laica a su lado. Pero me parece que, o sea, es una pregunta crucial, Roberto, porque creo que los que estamos aquí convocados tenemos esta inquietud o esta vocación por educar, ¿no? Nos va la vida en eso, de alguna forma. Entonces, el cómo logramos esa comunicación es vital. Enrique habló así a la pasadita de algo que es muy profundo
que tiene que ver con el vínculo. Y hay un vínculo afectivo también, lo explicó muy bien cuando hablaba de esta connaturalidad con los padres, ¿no? Los padres como los primeros educadores. Entonces, ¿puede darse algo parecido, salvando las distancias, entre el profesor, el docente, el académico, el maestro, y el estudiante, llamémoslo alumno, educando, el que está aprendiendo? ¿Puede darse un vínculo parecido? Nunca se va a dar igual, o sea, la relación filial, sanguínea es muy especial, nos marca muchísimo. Pero también el mundo afectivo puede generar esta cercanía, esta connaturalidad, porque fíjate que comunicar no es dar algo solo, es darme yo. Y en ese darme yo no estoy dando solo una idea, por eso claro, se sobreentiende, se necesita que yo para compartir algo, para comunicar algo, tengo que tener algo que compartir. Se sobreentiende por lo tanto que yo me estudio la cuestión, me preparo bien. Pero no es un prepararme solo teórico, porque creo que los dos hemos coincidido en eso, ¿no? Y es muy de Santo Tomás de Aquino, uno transmite también con lo que vive. Y en esa unidad de vida, bueno, esa frase de Tomás de Aquino es que me parece tan clarísima. Si uno dice una cosa pero hace otra, lo que te queda a ti es lo que tú me ves hacer. Entonces, ¿qué estoy comunicándote con mis gestos? O sea, mi comunicación gestual, actitudinal de mis decisiones tiene un significado mucho más profundo para ti, que me ves, que lo que yo te digo. Porque si lo que yo te digo no va acompañado del otro, está como incompleto. Si además yo a eso le sumo esa vinculación afectiva, esa connaturalidad, ¿qué es la connaturalidad? Que algo se hace como parte de mí, es como algo mío. Entonces, si yo veo al maestro, o si yo logro entre el estudiante y el maestro que se dé una vinculación de unidad en lo esencial, no ser amiguis, el ser amigui chileno es, que es muy chileno, Enrique, creo que tú lo entiendes bien, no así que de camarada, que te río todos tus chistes, es algo mucho más profundo. Es algo, me parece a mí, más vinculado a la concordia, ¿no? Esa unión de corazones en un ideal común, ¿no? Que en este caso es la educación, es llegar a lo mejor que yo puedo llegar, a esa máxima plenitud, ¿no? Yo como profesor y uno el otro como estudiante. Si se da eso, todo lo que yo reciba del profesor ya lo voy a recibir de otra forma. Y la comunicación va a ser como mucho más integradora. Entonces, fíjate que yo puedo compartir una anécdota de mi vida y a lo mejor para ti es mucho más significativa que 50.000 clases de metafísica. No sé, salvando la importancia de la metafísica, que es muy importante, muy importante. Y la antropología es muy importante. No, pero se entiende, sí. Se entiende. Entonces, yo iría un poquito por ahí. Ahora, ¿qué dificultad veo yo en el día actual? Porque tú pedís aterrizar para hoy. Que yo llego a la sala de clase o en esta acción educativa ampliamente entendida, tengo varias personas, muchas personas, a veces muchísimas personas, y ese vínculo un poquito más como personalizado no es tan fácil que se dé. Y además, de todas maneras, hay simpatías naturales y antipatías naturales. Uno también tiene que contar con eso. No vamos a llegar igual de la misma manera a todo el mundo. Pero si yo ofrezco al menos ese espacio para que se dé esa connaturalidad, si encuentro en la contraparte una apertura, podría darse ese como clic. Y en ese clic, mira, me parece a mí que a veces las conversaciones posteriores a las clases a veces son mucho más formadoras, educativas, que lo que uno dice en las clases. O a veces ciertos momentos de las clases en que se produce este clic y la persona que tienes delante, con su mirada a lo mejor, o con su palabra, o con su sí interior, ese sí interior también es una aceptación, una comunicación, ¿no? Se puede ayudar a que se genere ese pic, ese clic, el clic que yo decía antes, ¿no? De esa comprensión. Yo diría eso, pero ahora le voy a dejar la palabra a Enrique para que nos complete y nos profundice en eso. No, yo creo que has tocado el punto fundamental y es de esa con naturalidad en donde uno se siente parte del otro. Esto en la familia es absolutamente fundamental, pero también en la enseñanza en el aula. Y eso tiene una palabra y es confianza. Uno confía en su maestro, ¿no? Eso es absolutamente fundamental, ¿no?
Y, muy cierto. y en ese sentido, y gracias a eso es que se puede dar una comunicación. En la familia se da una comunicación de vida, pero en la enseñanza también. En la enseñanza también hay comunicación de vida, porque lo que uno enseña a otro es lo que en él ha sido vida, es vida intelectual. Y lo intelectual forma parte de la vida humana, no es un apéndice extraño, no, es vida. El hombre vive por la razón. Entonces, cuando uno enseña a otro algo de historia, de literatura, de física, de ingeniería o de metafísica, está comunicando vida intelectual. Y cuando comunica, ¿qué sucede? Que el otro lo recibe como algo que se le ha comunicado y ha hecho suyo. ¿Eh? Si yo comunico algo a un amigo, pasa a ser suyo también, ¿no? Bueno, pues en la enseñanza, el que lo recibe como propio. Y esto es lo que uno de mis maestros decía, José María Petit, decía al comparar lo que es un partido y una escuela. Un partido en sentido político o digamos social, ¿no? Un partido y una escuela. En el partido, dice, no hay comunicación. Está el líder y uno lo sigue pues con su voluntad, en fin, pero no hay una comunicación. En la enseñanza sí. En la enseñanza uno recibe como propio y por eso se forma una escuela de maestros y discípulos. Y el discípulo no tiene ningún problema en decir que eso lo ha recibido de su maestro. Sin embargo, en el partido lo que uno quiere es apartar al líder para ponerse él. Pero en fin, ahí no vamos a entrar en esas cuestiones. Pero eso es lo propio de la escuela, comunicación. Entonces, en la medida en que uno comunique, entonces estará formando escuela. Y ese es el núcleo fundamental de la enseñanza. Junto con esto, me permito decir algo muy de orden práctico. Santo Tomás, cuando escribe la Suma Teológica, la escribe a unos estudiantes que les resultaba bastante arduo el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, ¿no? Y entonces dice, pues os voy a dar no carne, sino leche, citando a San Pablo, que no estáis con... Y entonces dice, ¿por qué? Bueno, pues porque está siendo muy difícil que aprendáis con el otro sistema. ¿Qué le sucedía al otro sistema? Dice, número excesivo de inútiles cuestiones, artículos y argumentos. Número excesivo. ¿Cuántas veces tenemos a veces sistemas de enseñanza en donde hay un sinfín de asignaturas, de cuestiones? Hay que ir a lo esencial. Un número, eso lo dice Santo Tomás, unas veces por el número excesivo de inútiles cuestiones. Dices, otras por el mal método con el que se le presenta lo que es clave para su saber. Pues en vez del orden de la disciplina, no hay orden. Se explica sin orden. Y el orden es propio de aquel que lo ha pensado y lo explica. ¿Cuántas clases se dan sin orden? ¿Cuántas escuelas no tienen orden en su enseñanza? Luego, el orden es fundamental. Y por último, dice, otras veces por la confusión y aburrimiento que en los oyentes engendran las constantes repeticiones. Claro, si uno está diciendo siempre lo mismo, al final uno se aburre, ¿no? Uno tiene que ir sabiendo dosificar, ¿no? Ir avanzando, ir profundizando, ¿no? Pero entonces, bueno, pues esto es lo que dice Santo Tomás al inicio de la Suma Teológica. Creo que es un manual muy práctico para la enseñanza. Muchas gracias, doctor Enrique. Tenemos una manito arriba, es Mater Dei
de Argentina. No sé si tiene alguna reflexión o hacer alguna consulta. Puede dar su micrófono y hacer la pregunta, o quizás se le pasó a pinchar. Tenemos otra pregunta acá también, que está en el chat de A. Balcarce, me imagino que es el padre Alejandro, nuestro capellán de la sede de Puente Alto. Dice así, una pregunta para ambos. ¿Cómo actuar en el aula, en la clase, cuando hay tantos estudiantes con la comunicación familiar rota o la confianza herida por las circunstancias personales, ¿no? ¿Cómo actuar en el aula cuando hay tantos estudiantes con la comunicación familiar rota o la confianza herida por las circunstancias personales? Dice que es una pregunta tanto para el doctor Martínez como la doctora Gómez. Bueno, eso es algo que nos está pasando y estamos viviendo no solo de ahora, ¿no? Por desgracia, a lo largo de toda la historia de la humanidad pueden suceder estas cosas. Claro, recuperar las confianzas es de las cosas más difíciles. Por eso Enrique decía, como condición para que se dé la connaturalidad, lograr esa confianza. La confianza no se puede imponer nunca, es un regalo. Es un regalo y uno, me parece a mí que a lo que debemos aspirar como profesores es a manifestar la disponibilidad y luego ser también, yo diría, muy coherentes, porque a veces esas confianzas se han roto, o esas desconfianzas proceden de incoherencias de vida, ¿no? De las incoherencias de vida, que te dicen una cosa pero se hace de otra forma, o me siento pasado a llevar, como se dice aquí en Chile, no se me respetó la libertad porque se me dijo una cosa y se hizo otra cosa conmigo. Yo creo que ahí la paciencia es clave. ¿En qué sentido es clave? De saber esperar el momento, ofrecer las instancias, nunca imponer. También saber, me parece a mí, yo estoy pensando en el ejemplo de una sede, de una de nuestras sedes, que me contaban que de un estudiante que venía de una situación social, socioeconómica muy, muy complicada, como de un barrio muy, muy complicado, muy violento, y en el que la única forma de validarse era con la violencia. Y esta persona pensaba que era la forma. Y claro, llegó a la Santo Tomás y su forma era súper violenta, entre sus pares, también con los profesores. Entonces, a esta persona se le habló, se la conoció, se identificó un poquito el problema y se habló con esta persona y se le explicó que aquí la forma de validarse no tenía que pasar por la violencia, porque todos contábamos con la aceptación previa. Entonces, esta persona se quedó muy extrañada, porque claro, cuando te dicen la verdad así, a la milanesa, como tan directamente, te puede escocer, te puede doler, pero te abre la mente. Entonces, me contaba este profesor que este estudiante cambió el chip y dijo, o sea que yo aquí no necesito validarme a través de la violencia, sino que yo solo por ser persona, ya se me quiere, se me acepta, cambió radicalmente. Hizo falta, por lo tanto, un acercamiento y un espacio de confianza súper, yo diría, particularizado, no delante de todos, no exponiendo a la persona, dándole también este espacio en que la persona también dijera, mira, ¿sabes qué? Yo vengo de esto, estoy acostumbrado a esto. No fue fácil al principio, pero ¿qué generó? Que esta persona cambió su actitud. No fue de la noche a la mañana, definitivamente, pero se le ofreció otra forma distinta. Esto no siempre quizás se pueda hacer, no siempre las personas como que se dan o manifiestan su disponibilidad para eso. Pero por eso decía yo antes el conocer el perfil de ingreso, ¿no? Este concepto como tan estructural, no sé, pero que en el fondo es mirar a la persona a los ojos, a identificar la persona que tengo delante, ¿no? De saber por dónde, qué dificultades tiene para ese aprendizaje, que en el fondo es esta desconfianza, ¿no? Me gustaría darle la palabra ahora al doctor Enrique, pues si puede completar, porque entiendo que han ido llegando algunas cosas, pero quiero aprovechar a hacer una cuñita. Entiendo que Roberto tenía algún compromiso, entonces Roberto, te Sí, podemos discúlpame, liberar. gracias Esther. Lamentablemente tengo un compromiso a la 1 y después una reunión con los decanos a las 3, entonces tengo que dejarlos. Agradecer a la doctora Esther Gómez y al doctor Enrique Martínez por haber tenido la
excelente exposición que hicieron ambos, digamos, sobre el pensamiento de Santo Tomás en la educación y en el día a día aplicado absolutamente al día de hoy. Muchas gracias. Y los dejo invitados, ya va a llegar el aviso sobre el Congreso de Santo Tomás y la Universidad. Muchas gracias, gracias Cristian, y también a Naudi Lucena, que ha estado detrás del sistema y del Zoom. Muchas gracias, disculpen. Gracias, Roberto. Nosotros seguimos por si acaso, no se me vayan Sí, los sí, demás. sigan ustedes porque están muy interesantes las preguntas. Pero liberamos a Roberto. Gracias a ti, Roberto. Bueno, Enrique, ahora ya. Bueno, yo, a ver, ese es un tema que es muy difícil de resolver y que es muy importante por cuanto que es necesario para la educación, según decía antes, ¿no? Entonces, la respuesta que yo daría a esto es que lo primero, que la herida de la desconfianza es de muy difícil curación. Hay que ser muy realistas, hay que ser muy conscientes, ¿no? Y que si la confianza surge sobre todo en el ambiente familiar, por cuanto que uno se siente amado por sus padres, y esto es esta experiencia de amor en el ámbito afectivo es lo que genera la confianza, entonces la manera en que esto puede recuperarse es una forma semejante. Esa forma semejante quizá ya no puede ser la familia, pero en el orden natural la forma más semejante es la de la amistad. Y luego, en el orden sobrenatural, pues la Iglesia como familia que nos mueve a la amistad con Cristo es la que puede sanar con la gracia esa herida. Pero eso requiere que se den en la Iglesia espacios que sean muy de experiencia de familia, ¿no? Muy de experiencia en donde uno se sienta verdaderamente acogido. Claro, esto es, bueno, pues algo que cada uno pues verá en su contexto eclesial, si se da o no se da, o cómo pues Dios puede suscitar esto. Pero, a ver, hoy estamos celebrando a ni más ni menos que a San Benito de Murcia. Una de las características de la regla benedictina es la hospitalidad. Esta hospitalidad en la que uno se siente acogido por donde, en donde hay un padre que es el abad, etc. Esto no es ni más ni menos que un resultado de lo que era la hospitalidad en la familia cristiana y previamente en la familia en el pueblo de Israel, ¿no? Esa hospitalidad da como fruto incluso la inspiración de la hospitalidad en el ámbito de la regla benedictina. En ese sentido, lugares, ¿no?, como en la iglesia, en donde un joven, por ejemplo, que tenga sus heridas pueda sentirse acogido, entonces esto puede dar como fruto la recuperación, el renacimiento de la confianza. Yo, al respecto, recomiendo vivamente la lectura de un libro que es una experiencia autobiográfica que se titula más fuerte, ¿cómo es? Más fuerte que el odio. Más fuerte que el odio. Es de
de un francés, ahora no me saldrá bien el nombre, sí, Más fuerte que el odio, a ver si me sale el nombre, pero es la experiencia de alguien profundamente herido en la confianza, de tal modo que a Tim Gennard, gracias, Tim Gennard, que es amigo mío, y no me acordaba ahora del nombre, Tim Gennard, Más fuerte que el odio. Entonces, bueno, pues esas heridas le llevaron a un profundo odio y finalmente, pues Dios puso en su camino una experiencia de acogida que le llevó a recuperar la confianza y el amor. Bien, muchas gracias. Tenemos aquí un par de consultas. Vamos a hacer dos en uno porque hay una consulta que es bien práctica, a mi entender, y que tiene relación con qué lecturas y en qué orden ustedes pueden proponer para acercarse al pensamiento de Santo Tomás en relación a la educación, ¿no? ¿Qué lecturas y en qué orden? Y después hay una pregunta que es diferenciada para ambos. Para la doctora Gómez, sobre la confianza en el ámbito educativo. ¿Cómo diferencia la confianza como recurso en la educación clásica y la educación tradicional? Y ustedes también estas preguntas las pueden ver allí en la sección de preguntas y respuestas. Y para el doctor Martínez, sobre el uso de recursos como el chat GPT, en relación al tema de la importancia de las preguntas y a quiénes y en dónde buscan los alumnos las respuestas. ¿Qué opinión y posición tiene al respecto? No sé quién de los dos quiere comenzar. Enrique, no, me gustaría dejarle a Enrique la recomendación de los libros porque él conoce mucho más que yo, pero yo ya recomendé uno que a mí me gusta mucho. ¿Y por qué recomendé La luz apacible? Porque es una novela. Y Tomás de Aquino es profundísimo, es buenísimo, pero uno tiene que poner alma, vida y corazón, tiene que concentrarse. Entonces, a veces ayuda a entrar de una forma más sencilla, más atractiva, encantarte con su vida, de ahí ya profundizar en sus grandes temas. Yo lo hice así con él. Entonces, La luz apacible puede ser una manera atractiva de entrar en su vida. Y después, claro, ya hay obras biográficas sobre Tomás de Aquino, y el mismo Tomás de Aquino que tiene sus propias obras. Y ahí yo ya le paso la palabra a Enrique, porque yo podría dar un par de títulos, pero creo que prefiero que él nos dé la orientación. Si te parece, Enrique, te agarras el guante. A ver, sobre la educación en Santo Tomás, lo primero es ir directamente a sus textos. Entonces, lo que pasa es que Santo Tomás no tiene un tratado sobre la educación, así un tratado como muy... pero sí que aborda el tema de la educación en varios lugares. El primer lugar es este que he comentado del comentario a las sentencias, cuando habla de si el matrimonio es natural. Eso es en el comentario del libro cuarto, distinción 26, y lo que sigue a continuación. Esto es muy útil, muy interesante de leer, ¿no? Pero si hablamos de la educación moral, de la educación en la virtud, después tiene por supuesto, indiscutiblemente todo el tratado sobre las virtudes, o sea, la secunda secunde de Santo Tomás, ir virtud por virtud, es un aprendizaje extraordinario sobre cómo se crece en la virtud. Pero todo esto debe ir precedido, a mi modo de ver, por el Tratado de las Pasiones. En la prima secunde, cuando habla de las pasiones. El Tratado de las Pasiones es una riqueza extraordinaria. Antes he visto por ahí una pregunta que era cómo Santo Tomás propone resolver el temor del discípulo al ser evaluado, ¿no? El temor, ¿no? Cuando Santo Tomás habla del temor como pasión, entonces nos dice cuáles son las causas del temor, ¿no? El sentirse impotente ante algo, ¿no? Y entonces, pues se trata de mostrar que aquello pues sí que es posible. Y entonces cuando uno ve que aquello sí que es posible, entonces David puede enfrentarse a Goliat, porque cuentan no con su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios, ¿no? Entonces es cuando el temor se
bueno, pues, desaparece porque uno tiene esperanza, que es lo contrario del... entonces, el Tratado de las Pasiones y el Tratado de las Virtudes es absolutamente fundamental para poder conocer directamente de Santo Tomás lo que es la educación, ¿no? Junto con esto, luego pues hay estudios como, por ejemplo, uno en el que me apoyé yo en mis estudios de doctorado, que es La formación de la personalidad humana de Antonio Millán Puelles. Es un tratado muy rico sobre la educación en Santo Tomás, ¿no? Y ahora pues me permito, con mucha sencillez, pero bueno, pues he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía aquel. Entonces, bueno, si ustedes buscan un librito de un servidor que se llama Ser y Educar, principios fundamentales de la pedagogía tomista, pues entonces ahí les pueden dar algunas pistas, ¿no? Y pues lo tienen por ahí también a su disposición, ¿no? Son algunas sugerencias, ¿no? Esto respecto de estudios. Bueno, y luego esas encíclicas, por ejemplo, lo del Papa Pío XI, la Divini Lius Magistri y Studiorum Ducem son extraordinarias. Y en ese sentido les recomiendo un tratadito que además está en internet de facilísimo acceso, que es Id a Tomás del profesor Eudaldo Forment. Eudaldo Forment escribió este tratado, Id a Tomás, que es una maravilla y es muy, muy fácil de muy fácil acceso, está en internet y también lo recomiendo vivamente. Bueno, son algunas sugerencias. Si yo completar algo, miren, yo hago una cosa, hago una jugada con mis alumnos cuando vemos en clases la antropología de Santo Tomás, y hay un momento que yo les presento una serie de temas que son virtudes, vicios, pasiones, que están todos en la Suma Teológica tratados, y les digo que escojan el que más les gusta, el que más les atrae, no sé, algunos la paciencia, el temor, la esperanza, el dolor. Normalmente eligen temas que les llegan más, ¿no? Les pido que vayan a el texto de Tomás de Aquino, lo leen, se atreven a... y aprovecho a responder algo de la pregunta que no sé si la voy a responder bien, de la confianza. La confianza es un estado integral de la persona, afectivo pero racional también, por el cual uno espera alcanzar algo. Es una de las condiciones para la esperanza, tanto como pasión como virtud, ¿no? La confianza. Yo puedo lograr eso. Entonces, creo que es clave para recuperar esa confianza el mostrarle que puede dar este pequeño paso. Tú puedes. Tenemos nosotros en la Santo Tomás de aquí de Chile nuestro lema marquetero, que es el tú puedes. Y el tú puedes efectivamente habla de que con esta ayuda, que puede ser normalmente la del profesor o de los padres, de la sociedad, puede dar un paso. Y al dar un paso, ¿qué se genera en uno? Puedo lograrlo. Confío en ello. Entonces, si el profesor logra a través de estos pequeños pasos, y para eso uno tiene que saber proponer estas pequeñas metas que son factibles de alcanzar, logro primero confiar en mí también, porque a veces la desconfianza hacia otros brota de una desconfianza en uno mismo. Es tan fuerte esta herida de la desconfianza que suele brotar del interior. Y en ese sentido, no voy a responder bien la pregunta porque yo no soy experta en las etapas de la educación, ¿no? Yo soy filósofa, pero sí puede ser interesante ayudar a conseguir pequeñas metas personales que yo como profesor valido. Me parecería eso comentar a la respuesta, a la pregunta que se me hizo. Y no sé, Enrique, Cristian, como estamos ya ahí como avanzando en los tiempos, no sé si quizás la pregunta del GPT, del chat GPT, Enrique, si tú quieres meterte en esa... Sí, ahí voy a responder muy brevemente. Platón, en su diálogo Fedro, habla de las palabras huérfanas que no tienen padre que las defienda.
Entonces, esto es muy importante. Las palabras tienen que tener padre, ¿eh? Las palabras tienen que tener alguien que las diga y a quien dirigirse. Y aquellos procedimientos en donde la palabra es huérfana, pues propiamente no son educativos, porque no surgen de alguien que haya hecho vida aquello que está diciendo. Con esto yo, digamos, cerraría esa cuestión, aunque remito a esos textos del Fedro de Platón, que son absolutamente extraordinarios en la comparación del que habla lo que ha pensado y las palabras huérfanas que no tienen quien las defienda. Bien, pues estamos llegando ya al final. Le hemos estado, digamos, enviando al chat el link de una pequeña encuesta para que la puedan responder en alguno de sus tiempos. Y me gustaría darles un minuto final a los expositores, tanto a María Esther como al doctor Martínez, para que nos puedan hacer una pequeña conclusión para ir finalizando este encuentro. Miren, yo estoy muy contenta, muy contenta. Sí, yo empecé con esta frase de Santo Tomás, es propio del sabio hacer la vida agradable a los que conviven a su alrededor. Creo que estamos llamados a eso, ¿no? Tenemos una misión muy, muy importante, transmitir, educar, pero de forma alegre, convincente, atractiva. Es un tremendo desafío. Por eso lo que se ha tocado acerca de la comunicación y de la confianza y la desconfianza es absolutamente clave. Pero tenemos que entusiasmarnos porque este mundo es muy agotado y vivimos en tiempos recios, como diría Santa Teresa. Yo nos invitaría a darnos, como todo este año de celebración, de recordatorio. El año que viene también hay más celebraciones de tomate aquí, ¿no? Entonces no vamos a terminar, pero darnos este tiempo, darnos el lujo de zambullirnos en esta riqueza. Algunos aprovecharon ahora a consultar por dónde empiezo, qué leo. Qué bueno que nos haya quedado este gustito o este deseo de profundizar, de acercarnos a este pensador. Crear quizás comunidades para comunicarnos entre nosotros y poder seguir profundizando en esto. Nosotros en la Santo Tomás tenemos, Santo Tomás Chile, lo tenemos, no sé si fácil es la palabra, pero podemos hacerlo. De hecho, ya lo estamos haciendo. Tenemos comunidades docentes, tenemos unidades que nos aglutinan en cada una de las sedes. Tenemos una experiencia, una oportunidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero sí entusiasmándonos con el fin que logramos, ¿no? O que queremos nosotros ayudar a contribuir en nuestros estudiantes. Acercarles a ese logro de sus facultades, de su plenitud, pero también desde la vivencia interior. No podemos entregar lo que no tenemos. Entonces, no solo prepararnos bien, estudiar, disfrutar de ese estudio, incluso cuando no tengamos mucho tiempo, también orar. Porque esa sabiduría, esa virtud de la sabiduría no es algo de aquí solo, es algo que viene de arriba. Y en la medida que yo me abro, puedo entregar. Y Tomás de Aquino en eso es un maestro. Entonces, él como santo también tiene algo muchísimo que entregarnos, ¿no? Agradecerles muchísimo el tiempo. Yo también aprovecho a despedirme de parte de Sebastián Rodríguez, que tuvo que retirarse un poquito antes, vicerrector académico, tiene su agenda. Él me pidió que agradeciera especialmente la presencia de todos ustedes, especialmente de Enrique, ¿no? Que allí en España ya, si antes estaban a 30 grados, a lo mejor están ahora a 35, no lo sé. Así que eso por mi parte, y eso, no terminamos acá, tenemos ahí un desafío por delante. Enrique. Pues yo recordaría simplemente aquellas palabras del Papa Pío XI con las que empecé. Id a Tomás. Bien, pues muchas gracias. A nombre de la Universidad Santo Tomás, a nombre de ICUSTA, les agradecemos este momento de profundo diálogo y compartir. Agradecemos especialmente al doctor Enrique Martínez, que desde España se ha dado también el tiempo para poder compartir con nosotros. En algunos días más, este conversatorio va a quedar disponible también en la web para que ustedes puedan luego seguir disfrutando de él, puedan también hacer
algunos trabajos a partir de él, es un material que quedará disponible. Así que desde Chile, un abrazo grande para todos, para todas, desde los distintos países que nos estamos conectando, y esperamos encontrarnos en una futura oportunidad. Que estén muy bien, muy buenas tardes.